¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Resolviendo la Duda. Mi nombre es Guadalupe Vázquez y conmigo se encuentra el presbítero licenciado Netzahualcóyotl H. Xochitl Ortega, que nos viene a platicar hoy sobre un tema muy importante que se llama lo que significan los ideales en la vida y en la educación. Padre, muchas gracias por estar con nosotros otra vez más. Muchos saludos a todos, también un gusto estar con ustedes, Lupita, aquí Gracias. Acompañándolos, ¿no? Y bueno, vamos a platicar, ¿qué es un ideal? Yo quisiera comenzar con una experiencia que hace pocos días, ayer, antier, vi en YouTube, yo lo recomiendo mucho, de un líder masái, es una población africana, Kenia, que se encuentra y vive en las sabanas africanas, en medio de tigres y leones, y también elefantes. Y esta es una persona, se llama William Kikanae, que va a mostrar mucho esto, digamos, en su propia persona, este ejemplo de lo que es un ideal. Yo diría que el ideal es el motor de la vida. Este señor que se apellida Kikanae, les digo que busquen en YouTube su experiencia. Él pertenece a esta tribu seminómada, como he dicho, en esa zona de África. No tienen acceso a la educación, a las escuelas cuando él era pequeño y tenía un sueño. Eso es un ideal, un sueño, algo por lo cual luchar. Entonces él quería estudiar, aprender, y como su familia, especialmente su mamá, lo apoyaron para lograrlo, tenían que caminar 20 kilómetros de ida y 20 kilómetros de regreso cada día para ir a la escuela, atravesando la sabana, ¿no? En medio de elefantes peligrosos y demás. Decía, y su ilusión, por eso son los ideales, o sea, el motor de la vida es algo que te impulsa con intensidad. Él quería construir una escuela, tener una escuela. Cerca de su población. Sí, pero para su gente, ya no era por él. Entonces, ese testimonio lo han titulado, está en YouTube, se llama Un árbol, una escuela. Él puso, ya después de ir avanzando, luchando, digamos, ante las adversidades, la constancia, él se preguntó cómo podía hacer una escuela, pero no tenía ni dinero ni para el edificio, ni para el pizarrón, gises, cuadernos, sillas, y él eso es lo que mueve, ¿no? El motor de la vida. Se despierta en él ese impulso de decir, entonces, ¿qué nos puede servir de aula? Un árbol, la sombra de un árbol. ¿Qué nos puede servir como pizarrón? Dice, bueno, voy a quitarle la corteza al árbol para que se seque. ¿Y qué puedo yo escribir en él? Como, digamos, como giso, como para marcar un trozo de carbón. Los cuadernos, bueno, las sillas, las piedras, juntaron las piedras. Y a mí me conmueve porque uno se pone a pensar, dice él, que para los cuadernos, como ellos son de raza oscura, digamos nosotros así, él dice, si ellos se tallan con una rama seca, se enmarca en la piel. Entonces, decía, después de clase de inglés o eso, bueno, en la clase escribían en su pierna los niños, teniendo una clase se tallaban con saliva para la siguiente clase. Sí, bueno, así comenzó su historia ya realizando ese sueño. Entonces el ideal es eso que se persigue con ese impulso, algo muy positivo, pero que también es, digamos así, en medio de la lucha, pero alcanzable. O sea, se va dando pasos. Es muy diferente de la ilusión, que nosotros le llamamos sueños guajiros, ¿no? Ajá, sí. No. El ideal es una realidad maravillosa, con un contenido profundo de progreso, y también se van a ir dando los pasos para que se logre. Por eso me impresionó este caso. Yo recomiendo que vean ya sea la síntesis, que dilata 6 minutos, o la experiencia completa, que dilata poco más de 1 hora. Yo creo que lo podríamos poner aquí en la descripción para que aparezca Sí, el video sí. también y que se motiven un poquito. Porque entonces el ideal va acompañado de nuestro plan de vida. Se va construyendo, porque el ideal se convierte en un horizonte. Uh-huh. O sea, no es que nosotros vamos a decir, ya lo voy a lograr, pero se comienza como una realidad por la cual luchamos. Entonces, el plan de vida tendría que decir, el plan de vida va a ir definiendo, digamos, en qué pasos, ¿no? El ideal es el horizonte, el plan debe decir qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer después, qué es lo que sigue, encuentro uno a veces dificultades, el plan de vida se puede ajustar. El plan de vida se puede ajustar, normalmente los ideales más profundos no. Por ejemplo, un ideal, una persona dice, mi ideal es servir a los demás.
Entonces es un horizonte en su existencia, ¿no? Los ideales entonces se cumplen. Los ideales se van, digamos, se van dando paso a paso. Muchas veces no se cumplen en el sentido de que ya lo logré, sino son horizontes, motores en la existencia. Por ejemplo, este señor comenzó con una escuela bajo un árbol, una escuela, pero ahora ya otro de sus proyectos, ya tiene varios proyectos construidos, que ahora ella, por ejemplo, le decía darle presencia a la mujer, porque la mujer en esas tribus es prácticamente no cuenta gran cosa, pero darle educación a la mujer. Y en la actualidad tiene 1,400 mujeres que van adelante. Los ideales entonces no se quedan estáticos, se van revisando y es necesario alimentarlos. Yo siempre digo que los ideales es como el carbón. El carbón, si no se le alienta, se va cubriendo de cenizas. En cambio, si un ideal se va reviviendo, impulsando, es como se puede ir encendiendo, ser más fuerte. Entonces hay que tener cuidado también en eso, ¿no? Y van de la mano los ideales con nuestros valores, yo creo. Yo digo que sí, más que ir de la mano, yo creo que el ideal es como si fuera la ramita de una uva, de un racimo de uvas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada uno de los frutos, cada una de las uvitas es estupenda y maravillosa, ¿no? Pero para que tengan consistencia, necesitan de que los jale. Y los jale en ese caso la ramita. Entonces, por ejemplo, este hombre dice, quiero educar. Y de educar en la escuela era, digamos, uno de los ideales que lograr como intermedios, pero para él era promover su pueblo. Entonces, conforme se van logrando, tienen que nacer los valores. Este hombre, un valor, por ejemplo, la responsabilidad, es un valor, pero ese valor se cumplía cada día que se tiene que levantar. Nada agradable, encaminarse. Hice el cálculo, me metí en Google para ver cuánto tiempo se dilataba. Más o menos eran alrededor de 10 horas diarias de camino. ¿De ida y de venida o Sí. de ida nada más? No, de ida y vuelta, más o menos 10 horas diarias. Sí, son muchas. Es muchísimo tiempo en medio de la sabana. Se podían encontrar, bueno, de hecho se encontraba elefantes, son muy peligrosos. Y entonces el valor de la responsabilidad se ve, realmente tiene consistencia porque hay un ideal. La constancia tiene consistencia porque hay algo por qué luchar. Y entonces, aquí a los chicos que nos están viendo, a la gente en general que nos está viendo, porque un ideal puede surgir en cualquier momento de nuestra vida, pero ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nosotros podemos empezar a pensar en cómo establecer nuestros ideales? ¿Nos afecta el contexto de donde vivimos? ¿Cómo surge? Pues realmente sí es cierto, o sea, el contexto van a ir marcando mucho. Uh-huh. Porque existen los grandes ideales que tendrían que tener características, digamos, psicológicamente sanas para la persona, para la sociedad. Por ejemplo, en este caso de este hombre, William Kikanae, me pregunté el nombre, ¿no? Es para su población, para las mujeres, para su mamá, especialmente, que es una figura muy importante para él, es sano también para él, para la sociedad. En cambio, si alguna gente vive en un ambiente terrible, puede plantearse proyectos tanto destructivos para él como destructivos para los demás. Entonces tenemos que tener claridad que sí, el contexto puede influir, pero los auténticos ideales son de provecho, ¿no? Entonces prácticamente es lo que quiero llegar a ser. Es lo que quiero sí llegar a hacer, pero no tanto de una manera solo egoísta, sino también en bien de los demás. Porque alguna persona puede buscar una situación de tipo egoísta. Y al final de cuentas, los mecanismos egoístas, está comprobado en psicología, son mecanismos que al ser egoístas también destruyen a la persona, ¿no? Se rompe con el ideal. Sí, se estaría buscando una situación más centrada hacia sí mismo y se volvería un egoísmo que algunos ya llaman de tipo narcisismo, ¿no? Entonces, mecanismos narcisistas a nivel psicológico está comprobado que destruyen a la persona y a su entorno. Entonces, uno tiene que estar cuidado, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, el ideal que hay que nosotros encontrar en esta vida es prácticamente personal. Sí, sobre todo tiene que ser, pero o sea, es una elección. Una realidad interna. Es una elección, o sea, soy yo quien lo decido. Como por ejemplo mis alumnos, no quiero llegar a ser el mejor contador de Apizaco o de Tlaxcala. Exactamente. O sea, nadie te lo puede meter dentro de ti. Es una decisión totalmente personal. Y entonces diariamente, cada vez que se levanten, todo lo que van a hacer va a ser a favor
de que cumplan con esa idea. Y por eso es muy importante estarlo reanimando, reviviendo, buscando, retroalimentando. Entonces el entorno tiene que ayudar mucho. El que lo decide tiene que irse buscando lo que ayude a su ideal y alejarse de lo que destruya su ideal, ¿no? Y qué interesante ver cómo si hay personas que se lo plantean muy, muy bien, como por ejemplo este caso, que este chico dice, yo quiero que haya escuelas más cerca para mi comunidad y día a día voy a hacer todo lo que tenga que hacer para llegar a ese lugar, ¿no? Y la satisfacción yo creo que es muy, muy grata. Sí, exactamente, es una de las consecuencias que tienen los verdaderos ideales. O sea, producen una alegría profunda. Nadie te puede quitar eso. O sea, independientemente de todas las circunstancias externas, como es una decisión interior, es una opción interior, cuando se va logrando paso a paso, la satisfacción también es muy profunda, muy, muy profunda, nadie te la puede robar. Y el ideal también, entonces, no hay que confundirlo con cuestiones económicas. No, puede darse un poco. Por ejemplo, dice, bueno, yo quiero una casa y para lograr la casa necesito un trabajo. Entonces pueden haber circunstancias económicas, solo que tiene que haber un motor más profundo. ¿Por qué? Porque si solamente se queda en la economía, las cosas posiblemente se dan, pero dices, bueno, ¿y luego qué? O al revés, no se dan y se amarga la persona. Entonces tengo que revisar que el ideal tenga un valor profundo en sí mismo, ¿no? En este caso de esta persona era la educación a su gente. Entonces se podría resumir que el ideal igual es como darle sentido a nuestras vidas. El ideal es el que le da sentido a la vida. Entonces puede ser una profesión para servir a la comunidad. Entonces dices, ok, yo voy a ser un contador, un abogado aquí en la institución, un buen abogado que pueda servir bien a mi gente. Y bueno, también con una buena casa o con un buen automóvil y que eso vaya siendo parte del caminar, pero el ideal va más allá, ¿no? O sea, no se queda en la situación material, puede ser también parte, ¿no? Ir logrando pasos y pasos y pasos, ¿no? Entonces, sí ayudaría mucho que las personas, y más si son chicos que apenas están en prepa y que nos están viendo en redes sociales o nuestros alumnos que apenas van iniciando con esta vida, como que siento que les hace falta ese planteamiento del ideal. Sí, nos hace falta. Yo creo que a todos, y qué bueno que estamos compartiendo, todos, independientemente de la edad, de la clase social, de la preparación intelectual, de las circunstancias personales, todos necesitamos ir alimentando un ideal o unos ideales. De eso dependerá toda la existencia. Y creo que la sociedad de hoy, como de que no, nos confunde y a veces podemos nosotros dejarnos llevar por una confusión y no sabemos ni qué queremos de la vida, ¿no? Sí, nos despertamos y hablando con mi psicóloga yo le decía es que había días que yo me despertaba y no le encontraba sentido. ¿Para qué despertar? Exactamente. Porque falta un ideal. Sí, cuando uno dice, te quiero como este hombre, te digo, imagínate levantarse en la mañana y decir, bueno, levantarse en la madrugada, ¿no? Y decidido a decir, de ida voy a caminar 5 horas, de regreso otras 5. Sí. Acompañado de una buena actitud, porque sí. Además, atento de que no llegaran por ahí los elefantes. Sí, en el mejor de los casos, porque también se dice que había leones. Sí, también, entonces. Sí. Nosotros podemos estar más cómodos en nuestro ideal, pero aún así nos va a costar también. Siempre. Los ideales, una de las características del ideal es algo por el cual hay que luchar. Sí, es algo por lo que hay que luchar. Entonces, un buen papá, ser un buen papá, una buena mamá, un buen profesionista, un buen amigo, un buen ciudadano, siempre llevará un costo externo, pero también interior. Un vencimiento, hay que vencerse a uno mismo, ¿no? Sí. Qué fuerte. Qué interesante que los chicos sí le vayan entendiendo a esta parte de los ideales. ¿Qué recomendación le daría usted a quienes nos estén viendo para poder encontrar su ideal o empezar, por lo menos, a pensar en el ideal? Sí, o sea, la primera pregunta fundamental es darnos cuenta, ¿para qué estoy viviendo? ¿Cuál es mi finalidad? Nadie va a decidir sobre aquello que voy a luchar, nadie. Es una decisión interior. Entonces, el preguntarme, ¿qué tipo de persona quiero ser? Aquí agradezco a la institución su confianza, a ustedes. Doy clases a los alumnos de Derecho y yo les digo, ¿qué tipo de abogado quieren ser? Porque es una realidad, ellos llegarán a ser abogados, están aquí
y para ser abogados en Derecho, licenciados en Derecho. Entonces, pregúntate, ¿no? O sea, y se lo digo a todas las personas, tenemos que estar preguntándonos, ¿qué tipo de persona quiero ser? La pregunta es diaria y cada momento. ¿Qué tipo de ciudadano? ¿Qué tipo de obrero? ¿Qué tipo de patrón? ¿Qué tipo de profesor? ¿Por qué? Porque eso es lo que a nosotros nos va a ir dando. Entonces, ser conscientes que es una decisión personal que hay que estar actualizando de acuerdo también a aquello que nosotros consideramos como valioso. Para nosotros, para la sociedad. Y para uno mismo, presidente. No, sí, porque los verdaderos ideales son una realidad profunda, interior, que le da a uno un peso, realmente un peso, ¿no? Entonces, cuando uno siente que uno vale y que uno está haciendo cosas importantes, las opiniones ajenas, con todo respeto, ya no impactan en uno. Sí. Casi, digamos, van y vienen, ¿no? Si alguien nos aplaude, qué bueno, se siente bonito, pero si alguien nos critica, no nos hunde, ¿no? Porque nosotros sabemos muy bien hacia dónde vamos. Y bueno, algunos sabrán que mi papá fue el maestro Desiderio Hernández Xochitl, pintor de los murales de Tlaxcala. Él tenía muy claro su ideal para ser un promotor de la cultura, para ser una persona de buen nivel de pintura también. Y entonces cuando le aplaudían bien y cuando no, también. Porque su ideal estaba claro. Y sabía él lo que valía como persona. Él tenía muy consciente todo lo que había ido creando. Entonces, la fortaleza interior viene precisamente de la consolidación de lo que había ido logrando. Y la persona que ha tomado esas decisiones lo sabe muy bien. Qué importante. Esencial. Qué importante. Esencial para la vida. Pues muchas gracias, padre, por este podcast que nos acaba de regalar, que es muy, muy interesante. Alentamos a la comunidad que nos está viendo pues a que encuentre su ideal, busque ayuda, acérquese a expertos que a lo mejor también nos puedan ayudar para encontrar ese valor en uno mismo y pues piensen cada día hacia dónde queremos llegar a ser. Y los invitamos a que sigan nuestro podcast mientras sigan pensando en su ideal. Pueden ver los videos en YouTube, en nuestras redes sociales y nos pueden seguir en nuestras cuentas. Y estamos en otra emisión, otro video. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.